Listo. Hemos iniciado entonces, bueno, Ricardo inició la grabación, entonces vamos a empezar con el curso de hoy. Estamos ya en la sesión 3, ¿verdad? En la sesión 3. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien está a cargo de este curso llamado Asistente Administrativo. Hoy estamos en la sesión 3. Habíamos dicho que esta clase vamos a hablar de la gestión documental y archivos. ¿Por qué? Porque dentro de toda la labor administrativa que van a tener ustedes como asistentes administrativos, van a manejar un sinfín de documentos, van a apoyar hasta en su redacción, en su gestión, en su organización de estos archivos y documentos que van a formar parte del acervo documentario de la oficina a donde están involucrados ustedes, ¿no? Y van a también visualizar algunos otros archivos que llegan o que se redactan en otra oficina porque en algún momento puede llegar a ustedes, ¿no? Antes de esto habíamos hablado ya de los fundamentos, ¿no? Del perfil adecuado que puedan tener ustedes y dentro de eso habíamos tocado que tienen que conocer algo de gestión documental, ¿verdad? Habíamos hablado también de la planificación y organización del trabajo y cuando se planifica, se organiza, se comunican, pues lo hacen a través de documentos muchas veces. ¿Por qué digo muchas veces y no todas? ¿No? En la gestión pública, toda comunicación, así sea un poquito por teléfono, por WhatsApp, por una reunión verbal, como siempre se deja evidencia de lo que se habló. Siempre. Todo en la institución pública, siempre todo es SIAP, ¿no? En la institución privada es un poco menos, ¿no? Porque maneja mucho correo electrónico, mucha comunicación, se queda fe, no es que se crea más en la palabra, pero a la institución pública nos piden muchas evidencias, ¿no? La institución privada puede manejar mucho mejor o mucho más ágil esta parte, ¿no? Pero de igual modo hay documentos, hay archivos, hay cierta organización de estos documentos que se tiene que manejar sí o sí, ¿no? Porque hay gran evidencia también que se realiza dentro de la institución privada, ¿ya? La parte, por ejemplo, comercial es totalmente evidenciada, ¿no? Tiene que haber un documento que califique esta compra o esta venta, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando se hacen contratos, cuando se compran inmuebles, por ejemplo, ya no es entrega en mano del dinero en efectivo. Hoy se tiene que bancarizar. Cuando se pagan sueldos, salarios, también tiene que ser evidenciados a través de documentos como boletas de pago, con una transacción bancaria. Es decir, cada vez más se está evidenciando, pero la ventaja es que se está también abriendo esta movilización de dinero de manera electrónica, ¿no? Entonces también, por lo tanto, los comprobantes también son electrónicos. Bueno, dentro de la gestión documental y archivos, a ver, quiero mencionarles estos dos mensajitos que nos dicen por aquí. Joaquín L. Romero nos dice, un archivo no es solo una sucesión de documentos. Sabemos que un archivo es un grupo de documentos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Joaquín? Nos dice, un archivo no es solo una sucesión de documentos, es algo más para él. Es historia y memoria, ¿no? Y en base a esto es que redactamos, ordenamos y lo ponemos a tal disposición que sea fácilmente ubicable para poder buscar de repente la evidencia de algún proceso pasado, ¿no? Entonces se convierte en historia y en memoria de las sucesiones, de los procesos, ¿no? De las actividades que realiza una organización. Y eso pues nos quiere decir aquí y nos realza la importancia de Joaquín L. Romero, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí el general Martin Dempsey? Nos dice, en la era digital, en la que ya estamos todos, la seguridad de la información ya no es una opción nada más, no es algo que yo puedo elegir o no, que puedo optar y digo esta vez sí, esta vez no, no, para él es una necesidad. Y es verdad, ¿no? Mientras más información tenemos nosotros, tenemos que tener mucho más cuidado con la difusión de esto, con la seguridad de lo que se pueda difundir, ¿no? Sobre todo los datos personales, que no pueden ser difundidos tan tranquilamente en toda la institución y mucho menos fuera, ¿no? Como estos datos bancarios, ¿no? Como los datos completos de un documento nacional de identidad peruano, tampoco, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado de cómo manejamos esta información y tenemos que velar por la seguridad de los mismos, ¿no? De tal modo que cuando tenemos documentos, ¿no? Que contienen esta información, pues tenemos que ver, alguien está queriendo, a ver, por favor. Bueno, son personas que están intentando entrar en la obra, ¿no? Ya, bueno. Bueno, les estaba diciendo
que en esta era digital, como la comunicación es tan rápida y mucho más abierta, podemos descuidar esta difusión o esta calidad de esta información, ¿no? Entonces tenemos que para eso tener o los software adecuados o los filtros adecuados para esto. También la disposición segura, es decir, si tenemos que tener los llamados códigos de seguridad o permisos adecuados para algunos, pues se tendrá que tener, ¿no? Mientras la institución es más grande, obviamente resulta un poco más, tendría que ser un poco más detalloso este cuidado, ¿no? Entonces, hay que medir esta seguridad dentro de cualquier institución, sea esta pública o privada, ¿no? He dividido en 5 partes la sesión de hoy. Primero, quiero tocar los documentos netamente llamados administrativos. Luego, he separado un poco los documentos comerciales. ¿Por qué? Porque se entiende que hay algunos documentos que llamemos puramente administrativos y otros que son vinculados a la compra y la venta, que son los comerciales. Algunos autores incluyen a los documentos comerciales como parte administrativa, ¿no? Y otros no, porque dicen que los documentos comerciales son solamente cuando hay una compra y una venta, ¿no? Pero sabemos hoy en día que para tener la finalización de una transacción comercial, siempre tiene que haber antes algún movimiento administrativo. Por eso es que se incluye también dentro de los documentos que podamos utilizar en la gestión administrativa, ¿no? Que en este caso son documentos comerciales también, ¿no? Por eso es que lo he separado de todas maneras. Hablaremos también de esta importancia que tiene el hecho de utilizar los documentos electrónicos, ¿no? También hablaremos un poquito de gestión de archivos y de la transformación digital que hoy estamos viviendo, ¿no? Por aquí empezamos. A ver, documentos administrativos. Los documentos administrativos, bueno, en la gestión pública y privada, de hecho, son esenciales para poder evidenciar y para poder conocer el paso a paso y poder compartir este proceso que debe efectuar o que debe ejecutar una institución público-privada, ¿no? De manera eficiente y sobre todo también transparente y preparándose para una rendición de cuentas. En cualquier momento el ente fiscalizador puede solicitarla. Estos documentos se utilizan para la planificación, para la ejecución, para el seguimiento y hasta para la evaluación final de un proceso. Es decir, se pueden hacer políticas previas, pero también en el camino estamos también cambiando o reajustando ciertas políticas o ciertos procesos, ¿no? ¿Qué más? Pero eso sí, como definición podríamos decir pues que es con lo que se hace una declaración escrita, ¿cierto? Es de hecho, una comunicación escrita entre organismos externos. Puede ser un ministerio con una posta médica, puede ser una institución privada, una tienda de electrodomésticos que se comunica con una institución pública o 2 instituciones privadas también, ¿no? Pero de hecho que siempre hay una comunicación externa, pero también es considerada la utilización de los documentos administrativos cuando se comunican entre áreas internas de una empresa o de una institución pública, ¿no? Entonces, de por sí, entonces sabemos que es una declaración escrita de esta comunicación entre organismos externos o entre áreas internas de una institución, ¿verdad? Importancia, sí, pues ya sabemos que es importante gestionar y mantener ordenado estos y redactar también estos documentos administrativos. ¿Por qué? Les había dicho en primer lugar que es clave para la transparencia, que hoy la tenemos que rendir, y para el rendimiento de cuentas, ¿no? De esta manera, pues facilita la supervisión y la evaluación por parte de los ciudadanos o por parte de los organismos de control, o también promoviendo la confianza pública, ¿no? Que algunas instituciones públicas lo ven y se crea, pues, reuniones especiales para el rendimiento de cuentas, ¿no? Como muchos gobiernos locales lo hacen y gobiernos regionales también, ¿no? ¿Qué más? Es importante porque además logramos la eficiencia y la efectividad en la utilización de recursos, en el desarrollo de procesos, de actividades, ¿no? Y mejorando de este modo la calidad del servicio, ¿no? ¿Qué pasa si no escribimos o si no redactamos por lo menos un informe de cómo sucedieron las cosas de un tipo de lanzamiento de, no sé, una publicidad X, ¿no? Y de pronto no anotamos los resultados, no realizamos un informe de efectividad de ese resultado, y mañana más tarde o meses después necesitamos también
presentar una nueva publicidad, ¿no? Con algunos parámetros especiales. Tenemos que guiar de lo anterior para poder hacerlo mejor, con ciertos, de repente, reajustes que podemos hacer a la primera, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hemos emitido un informe antes? No podemos tener evidencia de eso, tenemos que recopilar o retroceder al proceso anterior para fijarnos cuáles son sus reportes especiales, ¿no? Entonces, siempre nos basamos en algún documento previo. Entonces, de esta manera mejoramos la efectividad de los procesos. En este caso, de marketing podría ser, ¿no? ¿Qué más? Nos ayuda también el cumplimiento del marco legal nacional, del marco normativo, ¿no? Asegurándonos pues, que las acciones, en este caso gubernamentales, se realicen conforme a las leyes y a las regulaciones, ¿no? Y siempre tenemos que cumplir con lo que nos pide el gobierno, en este caso con impuestos, con declaraciones de la planilla mensual, ¿no? Y bueno, con ciertos cumplimientos de calidad también que a veces estamos vinculados, pues también todo eso tenemos que hacer una rendición, lo que hacemos, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con el marco legal, ¿verdad? De la nación en este caso. ¿Qué más? Es memoria institucional, como les había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte los documentos van a contribuir a la conservación de la historia, ¿no? Y al conocimiento, en este caso institucional, ¿no? A veces estamos en un aniversario de la institución y necesitamos una reseña histórica, ¿no? Por ahí alguien ya la tiene redactada de repente en la web, ¿no? En algún lugar informativo, ¿no? Pero a veces necesitamos buscar detalles, ¿no? Esto para contar de repente alguna cosa más en alguna exposición y contar algunas anécdotas especiales. Y podemos tener algún material histórico, ¿verdad? De cómo se fundó, dónde inició, cuáles fueron las personas que iniciaron de repente, ¿no? Con qué actividades, cuáles fueron los primeros resultados. Bueno, estos van a estar siempre en los documentos históricos, ¿no? Bueno, en resumen podríamos decir que estos documentos administrativos son de todas maneras fundamentales en el buen funcionamiento de toda gestión. Está público-privada, pero siempre va a verificar y va a visualizar esto, ¿no? Y va a proporcionar un marco estructurado, ¿no? ¿Para qué? Para poder realizar a tiempo una toma de decisiones oportunas, ¿no? Y sobre todo la ejecución, pues, de las políticas, que siempre las tenemos implantadas. Las políticas son las regulaciones, ¿no? Que tenemos dentro de la empresa, ¿no? Y también la rendición de cuentas, ¿no? Ahora, cuando vamos a redactar, necesitamos tomar en cuenta algo, ¿no? Tomar en cuenta a veces estas dos cosas suceden simultáneamente, una primero, otra después. A veces pensamos primero en el mensaje que necesitamos dar, o a veces pensamos en a quién vamos a dirigir o a quiénes vamos a dirigir un mensaje, ¿no? Nos pasa eso a menudo, ¿verdad? Cuando necesitamos redactar algo dentro de una empresa o en el ambiente estudiantil también pasa que necesitamos redactar, comunicar urgente esto que vamos a hacer. ¿A quién lo vamos a comunicar? ¿A quién es prudente comunicarlo para que de repente quizá lo difunda o quizá para que sea la primera mano que se entere de esta actividad, ¿no? Y en este caso pensamos primero en el mensaje y luego pensamos en el interlocutor, ¿verdad? Pero a veces sí pensamos en que tengo que comunicar las actividades que he hecho a mi jefe inmediato, al área que de repente a la que pertenezco inmediatamente como jefatura. Bueno, entonces sé que tengo que presentar un informe mensual de las actividades que se hicieron y luego pienso de qué manera le voy a comunicar, ¿no? Mediante un informe escrito, con un archivo digital, va a contener de repente algunos cuadros estadísticos, bueno, y en base a eso ya pienso en qué tipo de documento voy a utilizar. Informe, memorándum, oficio, de repente es una persona externa, bueno. Y también pienso luego en el proceso de la escritura, es decir, cómo es que voy a redactar, ¿no? Ahí esto me resume un poco la necesidad que tengo de enviar el mensaje, de cómo lo voy a enviar y qué proceso de escritura voy a hacer, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que hay documentos muy comunes que sirven para recordar o dar órdenes, y es muy utilizado el memorándum para esto. Un documento que se utiliza mucho para invitar o coordinar con instituciones externas, porque esa es la definición más importante de un oficio, que es una comunicación externa, ¿ya? En este caso, para invitar o coordinar se utiliza mucho el oficio, ¿no? ¿Qué más? Pero también puedo utilizar correos electrónicos, ¿no? Sí, me sirve. Ahora, solo cuando el correo electrónico es parte autorizada para un trámite documentario. Esto sucede mucho o se exige mucho en la parte de institución pública, ¿no? ¿Qué pasa si un correo electrónico no forma parte de una
sistema de gestión documentaria, en este caso digital. Si no forma parte de un sistema formal, donde me arroje pues un código de atención, ¿no? Entonces no es considerado formal, ¿no? Puede ser acompañamiento al seguimiento de un trámite, de un informe que hayas dado y quieras adjuntar algún otro. Nosotros utilizamos mucho cuando necesitamos enviar los informes técnicos de manera rápida, ¿no? ¿Y qué hacemos? O también la institución, por ejemplo, nosotros, nuestro jefe inmediato superior es la Dirección Regional de Educación de la Línea Metropolitana, que es un ente regional del Ministerio de Educación, ¿no? Cuando necesitan enviarnos algo urgente a nosotros, nos remiten el oficio por correo electrónico, ¿no? Y como nosotros no tenemos una autorización en recibir formalmente por correo electrónico esto, nos van enviando para que hagamos los preparativos previos para responder a este documento y después nos llega de manera física, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros, que somos institución pública, que no tenemos una mesa de partes virtual, un trámite documentario virtual, necesitamos enviar al Ministerio de Educación, entonces sí, entramos a una mesa de partes, de hecho redactamos un documento físico, lo escaneamos y ese documento se sube, ¿no? Y es aceptado, en esa instancia sí es aceptado, ¿no? Pero para eso se utilizan los correos electrónicos como respaldo. Pero ¿qué pasa si la empresa de telecomunicaciones en Perú, que son varias, una de ellas necesita comunicar un estado de cuenta, ¿no? Entonces sí lo hacen y es válido que lo envíen por correo electrónico y además porque el usuario lo autorizó, ¿no? Entonces para ellos sí, porque además tienen un código de atención. Cuando yo me comunico con una institución, me presento en mi libro de reclamaciones, por ejemplo, que es virtual, ¿no? A una empresa de telecomunicaciones. Ellos me hacen el seguimiento por correo electrónico también, y es válido, ¿no? Porque ellos sí tienen su sistema de gestión documentaria virtual, ¿no? Entonces, de ese modo, sí se acepta un correo electrónico como trámite formal. ¿Qué más? Tenemos los informes, que pueden ser para rendir cuentas, puede ser para detallar algún proceso, ¿no? Estamos viéndolo de forma global nada más, porque luego vamos a ver uno por uno después, ¿ya? Las cartas institucionales, que son para presentarse, a veces también para solicitar, ¿no? Pero no necesariamente es institución a institución, ¿no? Es institución, por ejemplo, otras instituciones privadas sí lo hacen, ¿no? Como carta. Vamos a ver luego cuál es la diferencia con el oficio, ¿ya? Y el acta de reunión se realiza para cuando voy a constatar y dar fe de algo, generalmente en las reuniones. Así que estos son los documentos más utilizados. Pero vamos a ver un poquito al detalle cada uno de ellos. Empecemos con esta clasificación. Esta es una clasificación más usada de los documentos administrativos. Se consideran, por una parte, los documentos de transición, ¿ya? Los documentos como los oficios, las cartas, las convocatorias que me sirven para transmitir algún conocimiento, algún proceso que estoy realizando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tiene que decidir? Tiene que tomar una decisión, una oficina o una jefatura o algún área que tiene que tomar una decisión a través de un documento. Pues lo hacen a través de resoluciones o a través de acuerdos. Disculpen. Gracias. Bueno. Entonces, estos documentos de decisión sí son estos dos ejemplos, ¿no? Las resoluciones y los acuerdos. Contratos, bueno, contratos también, ¿no? ¿Qué más? Hay documentos que necesito yo para poder constatar un hecho, ¿no? En este caso, un acta, que es muy utilizado para las reuniones, los certificados también, cuando tengo que garantizar que una persona vive en tal lugar, ¿no? Certificado domiciliario. Con una persona necesito certificar su nacimiento, bueno, también el certificado de nacimiento. Cuando necesito garantizar de cuáles son sus notas evaluativas, pues los certificados de evaluación, ¿no? Y así muchos documentos que certifican una actividad formal. Los documentos de juicio son documentos que son evaluativos de un proceso, como son los informes también, ¿no? Un informe, por ejemplo, puede ser un documento de transmisión, dependiendo de lo que redacto, pero también puede ser un documento de juicio, ¿no? Y después de un informe que sirve como juicio, como un informe técnico, por ejemplo, puede luego tomarse una decisión como redactar una resolución, ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos de esto para que se entienda mejor cuál es la finalidad, la estructura y los usos más comunes de algunos de estos documentos. Veamos en primer lugar las actas. A ver, las actas.
o el acta, ¿no? Vamos a pensar en una sola, ¿no? El acta, de hecho, es un documento oficial, ¿cierto? Sí. Utilizado en instituciones públicas, instituciones privadas también, para poder registrar de manera formal y detallada acuerdos, decisiones, votaciones, actividades llevadas a cabo, o algunos acuerdos principales de una reunión o evento, ¿no? Y su función principal es servir, en este caso como evidencia documental, a asuntos tratados, generalmente en una reunión, ¿no? Que al final le va a servir para también para la rendición de cuentas, para poder ratificar una legalidad o para garantizar la transparencia, ¿no? Con esto garantizo de que realmente estuvieron tales personas, porque además se firma, ¿no? Y garantizo de que sí estuvieron de acuerdo o no con alguna decisión, ¿no? ¿Qué estructura tiene? Pues aquí está, ¿no? El encabezado, y en el encabezado está el título, en este caso el título de la reunión, o algunos ponen nada más acta número tanto, también puede ser aceptado, ¿no? El número del acta, sí. Y bueno, puede formar parte también de una serie documental, entonces puede ser este número también hasta muy largo, ¿no? En el caso de nosotros que somos muy chicos, ponemos acta número tanto y enseguida en la siguiente línea ponemos un título, ¿no? Para que nos ayude mejor a clasificar las actas que tenemos. Los participantes, sí, se tiene que colocar los participantes. A veces se divide en partes esta partecita, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos poner cuáles son los invitados, cuáles son los que asistieron y los que no asistieron. A veces se necesita este detalle, ¿no? Cuando abre una votación, por ejemplo, sí se necesitaría saber por qué, porque hay cierto quórum que tenemos que tener para que se realice la reunión, ¿no? Y en algunos casos hasta se anula la reunión por falta de quórum, ¿no? Porque tiene que asistir y más del 50% para tomar una decisión importante. Entonces, detallamos esto, ¿no? Luego viene una parte que la que llamamos la orden del día. En la orden del día se empieza con la agenda. Se enumeran con viñetas o números, con puntos, los puntos a tratar, en este caso, en la reunión, que de hecho lo he comunicado antes, ¿no? No puede caerles de sorpresa a las personas que asisten a la reunión los puntos que se va a tratar. Generalmente se anuncia con un memorándum, ¿no? Se le pone la hora, el día, ¿no? La fecha exacta de la reunión y se le pone también cuál va a ser la agenda, ¿no? Entonces, acá en el acta también se ratifica la agenda, ¿no? Y además porque generalmente, bueno, si es una reunión muy larga, con mucha agenda, a veces no se desarrollan todos los puntos, ¿no? Entonces, se tiene que poner qué puntos quedaron pendientes también, ¿no? Luego, dentro de la orden del día, también viene, después de la agenda, el desarrollo de la reunión, ¿no? La apertura, que es el inicio de la reunión, quién la preside, quién inicia la palabra, con qué asuntos comienza, con qué tema comienza a tratarse la reunión. Luego hay una parte en la que se le pueden discutir los puntos, ¿no? Luego se van resumiendo por ahí las discusiones y se va anotando, incluso todas esas intervenciones también, ¿no? Acuerdos y resoluciones también se toman en cuenta en esta parte del desarrollo de la reunión, ¿no? Se detallan los acuerdos alcanzados y se ponen también, se ponen mediante viñetas o numeraciones, cuáles son esos acuerdos ya resueltos en sala, ¿no? Resueltos en la reunión. Se termina la reunión con un cierre, con una conclusión, ¿no? Es decir, se resumen los puntos principales tratados, ¿no? Y cualquier otro asunto relevante por ahí que saltó, ¿no? Y se coloca también la hora en la que se finaliza la reunión, la fecha, si sea audio, también se nota la fecha y la hora, y luego se toma la firma de los participantes, en realidad pues de los que asistieron, ¿no? De todos los que asistieron. Bien, el oficio, y acá viene algo que quiero aclarar. El oficio, les había dicho, pues que es un documento emitido por una organización con el fin de comunicar una determinada acción administrativa, pero a otra institución. Es un documento externo. Pero para que se llame oficio, es la diferencia con la carta institucional, el oficio es que sean entre las dos instituciones que se están comunicando, una mínimamente sea una institución pública. Es decir, ¿pueden comunicarse dos instituciones públicas con un oficio? Sí. ¿Puede comunicarse una institución pública o con una privada enviárselo a una institución pública? Sí, también. Pero dos instituciones privadas ya no correspondería. Podría hacerse con una carta institucional, ¿no?
Entonces, de esta manera se realiza. ¿Qué pasa cuando un usuario que no es, que no forma parte de una institución, puede ser un estudiante o un exalumno, un egresado ya de una institución, y quiere comunicarse, bueno, quiere solicitar algo, ¿no? Ya, solicita con un formulario único de trámite, ya, que tiene una institución pública. La institución pública tiene que contestarle mediante una carta, en este caso, ¿no? Nunca ocurre en institución pública a una persona natural, no es con un oficio, es con una carta, ¿no? Entonces, el oficio tiene que ser dos instituciones, ¿ya? Mínimamente una de ellas pública, ¿sí? Bueno, dentro de los oficios hay varios tipos, ¿no? Hay oficios que pueden ser múltiples y pueden ser de uso singular, es decir, puede comunicarse a una sola institución, pero también ocurre que se pueden comunicar a varias, como lo hace el Ministerio de Trabajo a sus diferentes programas, como lo hace el Ministerio de Salud a sus diferentes hospitales, como lo hace el Ministerio de Educación a sus diferentes universidades o institutos o colegios, que generalmente lo hace la UGEL, y así, ¿no? Entonces pueden ser múltiples, o sea, un solo formato, un solo tenor, un solo cuerpo dirigido a varias personas a la vez, ¿no? Con un solo asunto. ¿Qué estructura tiene el oficio? ¿Cuál es la estructura? Siempre con un membrete, porque si es una institución, tiene que tener un membrete, ¿verdad? Lugar y fecha, es básico. Siempre hay un lugar y la fecha en todo documento. El número de documento, ¿no? Que a veces sigue las siglas del origen de la oficina, quien los creó también, ¿no? Puede ser como ese que estamos viendo acá. Oficio múltiple 0040-2020, está el año en que se realiza este oficio para poder seguir un número correlativo solo de este año. Luego está Minedu, que es el Ministerio de Educación, y luego está el Viceministerio de Gestión Pedagógica, ¿no? Y todos los demás que terminan en CITEN. ¿Quién redacta esto? Lo redacta DITEN, que es una oficina que pertenece al Ministerio de Educación, en este caso, ¿no? Y se dirige, pues, ¿a quiénes? A los gerentes regionales de educación, se dirige también a los directores regionales de educación, a los directores de las UGELES, que son las unidades de gestión educativa local, y a los directores de los colegios militares, ¿no? En este caso, este oficio va dirigido a 4 tipos de instituciones, ¿no? Entonces, por ahí es la numeración que tiene que tener el membrete, el lugar que habíamos dicho, y el destinatario, ¿no? Que a veces tenemos que poner cada uno de sus nombres, como en este caso se ha resumido con los cargos, ¿no? También puede haber una parte en la que ponemos con copia, es decir, que podemos poner a quien más que no esté dentro de la lista, se lo dirige, pero para su conocimiento nada más. Bueno, puedo poner un con copia, ¿verdad? Una referencia. A veces este documento puede ser consecuencia de un documento anterior o puede ser respuesta de un documento anterior. Y si es así, pues necesitamos poner el documento de referencia, es el documento anterior, el número y el nombre del documento, ¿no? ¿Qué más? El asunto, esto sí va en todos, ¿no? La referencia puede ser opcional si la necesita, si lo requiere, pero el asunto sí es indispensable, ¿no? En este caso, un oficio requiere un asunto, es decir, el resumen de lo que se está comunicando a través de este documento. Y luego enseguida ya viene el cuerpo propio, es decir, ya la parte importante de la comunicación, ¿no? Del asunto desglosado de lo que queremos comunicar, ¿no? En esta parte hay una pequeña introducción, una explicación inicial que ayuda a contextualizar el propósito del oficio, ¿no? No hay un saludo propio, un buenos días, buenas tardes, ¿no? No hay un saludo así de este tipo. Se acostumbra a poner estimados o de mi consideración o a veces simplemente una raya y ni siquiera hay ese de mi consideración. A veces se deja así nada más. Y luego en el primer párrafo ya solemos decir, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar, a la vez remitir. Y acá en este caso se está haciendo un hincapié al marco de la resolución ministerial, que es un decreto de urgencia, resolución ministerial 097 de Minedu, que aprueba el documento normativo denominado disposiciones para el trabajo remoto. Bueno, está haciendo un preámbulo, está abriendo el contexto, está diciendo de qué se trata y por qué es que vamos a pedir lo que a continuación lo pide, ¿no? Entonces, y el saludo, vengan ustedes que solo es el de mi consideración, que a veces ni lo ponen, y por esto no se dice ni siquiera, no se considera ni siquiera una falta de respeto, y pueden poner solo directamente, tengo el agrado de dirigirme a usted.
Y directamente puedo empezar con lo que voy, con el contexto que quiero abrir para poder explicar luego la comunicación principal, ¿no? Entonces, al respecto, y ahí viene ya en varios puntos lo que quiere explicar, ¿no? Y pone ahí el numeral tanto y comienza a justificar cada uno de los puntos que le va luego a ratificar lo que va a pedir con este documento. En este caso ya lo vemos en el asunto. Está pidiendo informe, de actividades y reporte de trabajo remoto, ¿no? Ahora, este oficio es uno de los primeros que sucedieron, que algunos estuvieron en desacuerdo, pero al final tuvimos que acatar todos porque era muy confuso, porque nos agarró en plena pandemia, ¿verdad? Pero acá lo que quiere es decir que se da la orden de que se realice un informe de actividades y reporte de trabajo remoto, ¿no? Y necesita que se fundamente por qué. Por eso es que este oficio, aunque varios suelen ser muy cortos, tuvo que ser de 2 páginas, bueno, hasta 3, ¿no? ¿Qué pasa? Tuvo que explicar, tuvo que fundamentar mediante el numeral 553, ¿no? Del documento este RBM 097, que fue un documentazo para nosotros, algo, una cosa muy nueva en aquel entonces. Luego, la descripción del informe, ¿no? Y dice cómo es que tiene que ser ese informe de trabajo remoto, ¿no? Y sigue explicándolo en un punto 3, en un punto 4, en un punto 5, 6, 7, y cada uno con su fundamento. En este caso, este informe, bueno, este oficio tuvo que ser así, porque era la primera vez que se realizaba o que se solicitaba a todos que realicen su informe de trabajo remoto. Entonces tuvo que ser fundamentado con ciertos puntos, ¿no? Es decir, ¿saben qué? No es porque nosotros queremos, sino porque ha salido esa normativa y tenemos que cumplirla, ¿no? Generalmente un oficio no suele ser tan largo. Cuando se necesita, por ejemplo, invitar a una capacitación, a veces te toma una hoja de a quiénes va dirigido, de los remitentes, de los destinatarios, y otra hoja para decir concretamente lo que se quiere. Porque siempre se necesita que todo documento sea lo más conciso posible, ¿no? En este caso se intentó hacerlo conciso, pero no lo pudo hacer, ¿no? Fue un documento bastante circulado en aquel entonces. Bueno, los oficios entonces terminan de todas maneras con una firma, como habían visto ahí, ustedes podrán ver de que no hay ninguna rúbrica, ¿verdad? No ven ningún gráfico a manera de firma como la que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Tenemos aquí en este documento una firma digital, ¿no? Y es lo que habíamos mencionado, que dentro de esta transformación digital que vivimos, pues tenemos que conocer que ya no se usa la firma en la rúbrica cuando redactamos documentos digitales, ojo, ¿ya? Cuando redactamos todavía documentos físicos, pues sí, podemos todavía estampar nuestra firma a manera de rúbrica. Pero hoy por hoy ya estamos ya camino a esta digitalización en Perú, por ejemplo, ya a partir de ahora ya no se van a emitir DNIs con el formato azul, ¿no? Que es el DNI físico normal. Ahora se van a emitir documentos físicos también, el DNI físico, pero que se llama DNI electrónico, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de esto? De que ya todos podamos tener nuestras firmas digitales, ¿no? Y la necesidad que tienen muchas instituciones de que su personal tenga una firma digital, que va a estar vinculado, de hecho, al chip, al código que tiene nuestro DNI electrónico, ¿no? Esta firma, por ejemplo, ha sido hecha a través de esa modalidad, ¿no? Con un DNI electrónico. Bueno, esos fueron entonces el oficio, ¿no? Ahora, muy parecido a la estructura del oficio, va a ser también la estructura de un informe. Pero veamos cuál es la finalidad de un informe. Un informe es, de hecho, un documento también formal, que requiere una estructura, ¿no? Que presente una información detallada sobre un tema específico, ¿no? A menudo resultado de una investigación, de un análisis, de una evaluación, o informativo nada más, también puede ser, ¿no? Pero se utilizan mucho los informes donde necesito analizar algún contexto especial, algún proceso especial, ¿no? Y se utiliza para esto mucho los informes llamados técnicos. Bueno, los informes también tienen una clasificación, ¿no? En este caso yo podría clasificarlo en 2 para no marear mucho, pero son los informes técnicos y los informes simples, ¿no? Los informes técnicos, pues hay financieros, hay de procesos de registros, ¿no? Hay varios, pero técnicos y se refiere a los que me explican con más detalle algún procedimiento, ¿no?
Y la estructura es muy parecida al oficio, como les digo, tiene que tener un membrete, porque si sale de una institución, tiene que ser un membrete. A, ¿es de uso externo o de uso interno? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Los informes son de uso externo o de uso interno? El informe es de uso interno, es decir, va dirigido de una oficina a otra, de un personal que pertenece a una oficina a otro personal que va dirigido a otra. Generalmente el informe técnico es de ascendente, es decir, de un subordinado a una jefatura, ¿no? Es el informe técnico. Pero cuando es el informe sencillo, sí puede ser en forma vertical descendente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un informe que a veces lo hemos visto, ¿no? Que circula también de manera externa, figura o circula cuando va acompañado del documento externo, que es el oficio? Por ejemplo, en nuestra institución, que es una institución tecnológica, pública, educativa, ¿no? Nos llegan informes, pero acompañados con un oficio, ¿no? ¿Por qué? Para explicarnos de que el Ministerio de Educación ratificó el código de los títulos de tales de 52 egresados, titulados en este caso, y se ratifica el proceso de titulación y se da por término, y eso nos anuncian con un oficio. Y adjuntan el informe del análisis que se hizo de paso a paso, ¿no? Y además con el anexo nos mandan un documento donde van los códigos, ¿no? Entonces, se envía como anexo y de esta manera se usa de manera externa, pero el destinatario no es externo, es interno. Entonces, un informe es un documento que se redacta de manera interna, ¿ya? Va con su membrete, va con su número de documento también, tiene también un encabezado donde se coloca el destinatario, ¿no? El cargo y el nombre y apellido del destinatario. Puede haber un espacio para con copia también, porque a veces necesita enviarle también a otras personas más, otra jerarquía más. Se expone, así suena redundante, de quién viene, es decir, el remitente también. Pero digo, ¿para qué lo voy a poner si también en la firma va a ir? Es que necesitamos a veces esos datos de esa parte para arriba. ¿Por qué? Porque mesa de partes virtual o la oficina de trámite documentario necesita ver esa parte primero para poder codificar, ¿no? Luego hay una referencia si lo amerita, el asunto súper importante y la fecha. Y enseguida viene el cuerpo. Uy, pero acá nos saludan, sí, solo con es grato de dirigirme a usted con la finalidad de informarle y ahí acabó, ¿no? Y empieza ya, en este caso, el preámbulo de lo que quiere comunicar. ¿Habrán notado ustedes esa raya divisoria entre el encabezado y el cuerpo del documento? Antiguamente se decía que la persona que se dedica al trámite documentario no puede mirar de la raya para abajo, solo debe mirar de la raya para arriba, ¿no? Así nos decían a los que estábamos en trámite documentario hace muchos años. Me acuerdo que ahora no, ya sabemos por qué la mirada no puede ser fija, no puedo tapar el documento y no leer, ¿no? Porque la mirada se va de todas maneras. No puedo pedir que mi mirada se vaya para abajo y por eso estoy cometiendo un delito, no era algo ilógico, ¿no? Una orden que no se podía cumplir, ¿no? Pero ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros? Nos indica de que hasta esa parte nosotros podemos utilizarlo para la codificación. Y por eso es que en esa parte se coloca también de quién es el documento y para quién, ¿no? Así suena obvio de que este profesor Lupo Agustín firme más abajo y vamos a enterarnos de todas maneras de quién redactó el documento, ¿no? Pero eso agiliza el proceso de la codificación de la persona que se encarga de gestión documental, ¿no? De trámite documentario, de una mesa de partes virtual o presencial, ¿no? Y enseguida viene ya, pues, lo que se necesita comunicar con el informe, que en este caso, al parecer, es un documento, un informe un poco largo, donde hay consideraciones que dar, hay unos datos generales y viene otro cuerpo más adelante, ¿no? ¿Y de qué se trata? Del informe mensual de las actividades realizadas de la estrategia Aprendo en Casa. Claro, las personas que se dedicaban a esta enseñanza virtual en el Aprendo en Casa que llamamos en el Perú, que va dedicado a los centros educativos de educación básica, tenían que presentar un informe sobre este programa, ¿no? Y les dieron una estructura. En este caso se lo alcanzaron a través de este documento, ¿no? Y termina pues también con la firma, por firma y algunos anexos de algunos informes que lo ameritan, sí pues van a tener también anexos, ¿no? Que pueden ser estadísticas, ejemplos, formatos, etc.
¿Qué más? Las resoluciones. Quiero hacer una pausita aquí, chicos, para comunicarles algo importante, algo que un compañero o compañera por ahí en el chat nos decía, ¿no? Que necesitaba información para obtener el certificado que el Instituto GCAP le ofrece. Y sí, pues, les invito a que aprovechen la oportunidad de obtengan el certificado que el Instituto GCAP les da, para que de este modo fortalezcan su currículum vitae, ¿no? Y sean así un destacado en su próximo trabajo y aumenten sus conocimientos también a la par asistiendo a esas clases y obtengan la aval internacional de Google Workspace for Education, ¿no? Pueden separar un certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Pero ojo, esta promoción es válida solo hasta el 15 de septiembre. Así que aprovechen ya y sean un profesional altamente competitivo en este mercado laboral, ¿ya? Así que aprovechen y comuníquense lo más pronto posible con GECAP, ¿sí? Bueno, continuemos entonces. Hablemos entonces de las resoluciones. A ver, las resoluciones. Sí, vamos a definir un poquito las resoluciones, ¿ya? Las resoluciones en toda institución son documentos que nos van a ayudar a formalizar la toma de una decisión. Toma de decisiones, de hecho, importantes, ¿no? No es que estamos en una reunión y todos votaron porque sí se realice tal fecha, que se ratifique el cronograma de titulación, ¿no? Digo, ya el cronograma de titulación tiene que ser de esta manera, 2 días para tal cosa, 3 días para todo, y lo comienzan a redactar todos en el momento de la reunión, ¿no? Y en base a eso se tiene que, las personas que están a cargo de la redacción de este calendario, tienen que enviar un informe, en este caso a la más alta dirección, a decirle que esto es lo que hemos acordado, con estas fechas nos quedamos, y lo ratificamos, ¿no? Estamos de acuerdo, todos están de acuerdo, votamos así, estos estuvieron de acuerdo, estos sí, esto no, y bueno, así se realizó. Acá está mi acta de reunión y aquí está lo que hemos resuelto. Mediante el informe lo hemos detallado todo. Y adjuntamos el calendario aprobado. ¿Listo? ¿Y qué hace la más alta dirección? Lo que hace es resolver, es decir, redactar una resolución diciendo apruebo entonces lo que concluyeron ustedes, ¿no? Y realiza en este caso una resolución, ¿no? Generalmente pues es la institución pública la que realiza mucho más resoluciones, ¿no? Entonces en esta parte se explican las normas que por ahí respaldan este proceso, ¿no? Algunas disposiciones administrativas internas también se mencionan, es decir, se colocan los fundamentos principales normativos dentro de este documento, ¿no? Y se colocan las decisiones que se han tomado, ¿no? En este caso, aprobar un calendario de titulación, puede ser, ¿no? Ahora, existen resoluciones que pueden ser ministeriales, que es a cargo de un ministerio, directorales, que están a cargo de algún tipo de dirección general de algún centro de salud puede ser, de algún centro educativo puede ser, ¿no? Por ahí. Resoluciones administrativas, que son emitidas por autoridades, en este caso administrativas dentro de una entidad también, ¿no? Resoluciones judiciales, que son las resoluciones que aprueban, pues, jueces o tribunales de justicia, ¿no? Y así, cada una según el personal que lo apruebe, o lo más jerárquico que apruebe esto, es como se toma el nombre de la resolución. Por ejemplo, hay resoluciones de contratación, ¿no? Que son emitidas únicamente por la contratación que realiza la misma empresa, ¿no? Ahora, ¿qué estructura básica tiene esta resolución? Ustedes, como verán, estoy visualizando, ¿no? Ya. Como verán, las resoluciones tiene de todas maneras un membrete, porque como es emitida por una institución, tiene que tener sí o sí un membrete, ¿verdad? El lugar y la fecha también, el número del documento, que en este caso dice resolución administrativa número 000-407-2022-CEPJ, ¿no? Estas iniciales me ayudan a explicar de dónde salió esta resolución, en este caso es Poder Judicial, ¿no? Y todo esto se convertiría en el número del documento. Luego vienen 3 partes importantes. Una son los vistos, otra los considerandos y luego la parte que dice se resuelve, ¿no? Todo esto es el cuerpo ya de la resolución, pero se divide en 3 partes. ¿Cuáles son las características principales de estas 3 partes? Los vistos nos indican cuál es la normativa
que nos permite aprobar esto. ¿Cuál es la normativa inmediata? ¿Cuál es el documento inmediato que me ha permitido analizar lo que voy a resolver aquí? En este caso, es un documento previo, ¿no? Cuando yo les decía el ejemplo de que están reunidos algunas jerarquías para poder realizar un calendario de titulación, se reúnen pues un coordinador o 3 coordinadores, depende de cuántas carreras son, se reúne un jefe de unidad académica, puede ser un secretario académico, bueno, todo, hasta el director puede reunirse y entre ellos aprueban paso a paso cómo va a ser el calendario, ¿no? Y se emite un acta para esto, y a esto se realiza un informe, ¿verdad? Entonces, el informe y el acta pueden ser los documentos sustentatorios, los primeros documentos sustentatorios, ¿no? Y esto se coloca en los vistos. En este caso, para la resolución del Poder Judicial aquí, hubo un oficio, número tanto, de Gerencia General del Poder Judicial. Después hay otro que menciona acá, que es otro oficio, ¿verdad? Número 078, y otro más, número 070. No son todos los documentos previos que se realizaron internamente dentro del Poder Judicial para que se resuelva esto, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahorita. Y en los considerandos explica un poco el proceso en que se realizó, ¿no? Dice que mediante resolución administrativa ocurrió esto y el Consejo Directivo del Poder Judicial aprobó esto con la directiva no sé cuánto. Entonces explica un poquito eso. Y también a veces se pone en esta parte la normativa externa, la normativa nacional, que apoya esta decisión, que apoya a este proceso, ¿no? Y eso se va colocando también en tipo cláusulas, como primero, segundo. Disculpen. Y al final, una vez que describo los vistos, los considerando que son normativas también, describo ya y menciono lo que se resuelve. En este caso también a través de cláusulas, pues artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, o simplemente con la palabra primero, segundo, tercero. También es válido, ¿no? En este caso se resuelve, en primera instancia, aprobar la directiva número tanto, organización de los archivos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Entonces, aprueban una directiva que les dice, que les menciona cómo organizar los archivos jurisdiccionales, ¿verdad? Administrativos del Poder Judicial. Segundo, dice, dejar sin efecto la resolución anterior, una resolución número tanto, que también permitía la organización de los archivos jurisdiccionales. Es decir, hubo un cambio total de la organización de estos archivos. Por lo tanto, se aprueba una nueva y se deja sin efecto otra anterior, ¿verdad? Tercero, dice, publicar la presente resolución y el documento aprobado en el portal institucional del Poder Judicial, ¿no? Luego también pide que en una cuarta instancia pide transcribir, ¿no? Sí, transcribir la presente resolución a la presidencia del Poder Judicial y además ser publicado, ¿no? Como acá dice, regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplese, ¿no? Entonces todo esto se coloca pues dentro de una resolución, ¿no? Llámese administrativa, judicial, lo que fuera, pero todo tipo de resolución tiene que llevar esta estructura, ¿no? Esto, los memorándums. Los memorándums son los documentos más utilizados. Algunos de ustedes que han estado en labores, trabajan, ¿verdad? Creo que la semana pasada me mencionaron varios que están en labores. Ya, por lo menos, los que no han iniciado trabajo, algún tipo de trabajo, por lo menos habrán escuchado hablar de lo que es un memorándum, ¿no? Y a mí particularmente cuando recién iniciaba a trabajar, yo empecé en una institución privada ya hace muchos años, ¿no? Y escuchaba hablar del memorándum. Y lo primero que se me vino a la mente era llamada de atención. ¿A ustedes qué es lo primero que se le viene a la mente cuando les menciona memorándum? Ya sea por la práctica que ustedes han escuchado por ahí o por propio conocimiento así vago. A ver, menciónenme. O abrimos los micrófonos de una vez, ¿no? Que me pueden comentar. ¿Qué es lo que se les viene a la mente primero cuando les menciono memorándum? Y si alguno conoce la definición, pues ya, me lo dice, ¿verdad? A ver, ¿veo manitos o no veo manitos arriba? Ver, chicos, manitos alzadas para ver con quién comparte primero su opinión. Enjoy, Enjoy. Te escuchamos, Enjoy. Buenas noches, maestra, buenas noches con todos. Bueno, sí, la primera vez que lo recibí, bueno, era mi primera vez que trabajaba en una entidad pública, privada, perdón, pero no sabía el manejo en sí.
me asusté, pensé que era un descuento de frente, ¿no? Pensé que iba a ser un descuento, no uno que te avisan, ¿no? Pero sí, me asusté bastante porque me dije, acá no me descontaron. Eso fue lo primero que pensé. De ahí ya después fui aprendiendo de qué se trataba. Y hablo hace muchos años atrás. Así es. Te contaré que para mí fue, dije, uy, me llamaron la atención. Y todavía mis amigas me decían, es el cargo de conciencia, ¿no? ¿Por qué tienen que llamar la atención? Tranquila, léelo primero, ¿no? Y sí, pues a veces es que siempre yo creo que esta palabra memorándum nos dicen que se utiliza más para esto, ¿no? Gracias, Enjoy. ¿Alguien más que desea participar antes que lo lea yo? Lisset Ochoa, te escuchamos, Lisset. Bueno, memorando en mi caso fue, bueno, fueron dos veces. Una fue por una llamada de atención en el cual un problema que hubo interno con una compañera que yo había salido de vacaciones y mi compañera no habían cumplido con las actividades que se quedaron a cargo de ella mientras que yo estaba de vacaciones. Y me tomaron la atención. Yo en el cual yo pude explicar que estaba en mis 15 días de vacación y que mi compañera quedaba en reemplazo de mis actividades. Y la otra fue por informarme de cambio de una oficina a otra. Sí, y la última que yo recibí, que antes de salir de mi trabajo, fue porque me mandaban un memorando indicando sobre una actividad interna de la institución que es en salud. Entonces me indicaban que tenía que enviar un informe interno de todas las actividades que había cumplido en el 2024 y 2025. Eso Te fueron mis solicitaron, situaciones. entonces, te solicitaron, en este caso, que emitas un informe, ¿no? Ajá, exactamente, pero decía memorando y yo me asusté también porque dije, ahora sí, otra llamada de atención. Sí, es un susto cuando la primera vez que recibimos o que leemos o que nos enteramos de que existe tu documento, ¿no? Es nuestra primera Ajá, impresión. Gracias, Lisbeth. exactamente. De nada. Muchas gracias. ¿Qué nos dices, Lisbeth? Lisbeth Valderrama. Sí, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, a mí no me ha llegado, todavía no he tenido la experiencia de recibir memorando, pero por conocimiento sí que es por llamadas de atención, para informar de repente algún cambio interno en mi empresa o no, de repente para solicitar también, hacer un tipo de recordatorio, comunicar y de repente para también, tengo entendido que también para agilizar de repente alguna solicitud o peticiones que sean más eficientes y claras, ¿no? ¿No? Así es, Lisbeth. Sí, con este conocimiento ya no vas a tener el susto que hemos tenido nosotros, ¿no? Sí. Gracias, Lisbeth. Ok, gracias. Así es que casualmente el memorándum es uno de los documentos más utilizados dentro de una institución, porque es un documento que nos permite comunicarnos de manera rápida, de manera interna. Ojo, no existe memorándum que se vaya afuera. Yo no puedo enviar un memorándum si yo estoy coordinando un área, no puedo enviar un memorándum, si estoy un área de un instituto que pertenece, que queda en Lurín, no puedo enviarle a otra institución como a GECAP, por ejemplo, un memorándum. No lo puedo hacer. Mi memorándum tampoco me podría dar, bueno, en este caso GECAP sí me podría dar a mí porque yo pertenezco a esa institución, ¿no? Pero yo si estoy enviando a nombre de la institución a la que pertenezco fuera, no le puedo enviar, ¿no? Entonces el memorándum es sí o sí un documento interno y tiene múltiples usos, ¿no? Puede ser, sí, como su compañero dijo, para comunicarles algo, ¿no? Para decirles, por ejemplo, que te cambias de área, ¿no? Otra, para poder solicitar, necesitamos que nos emitas un informe de tal o cual tema, ¿no? Como llamada de atención, sí, ocurre bastante también como llamada de atención, como casualmente tu compañera pudo hacer el descargo, ¿no? Pudo hacer la respuesta inmediata a esto y pues no tuvo la sanción que a veces puede ocurrir cuando uno no responde adecuadamente y justifica que pues no tuvo irresponsabilidad en esto, ¿no? Y fue lo que ella pudo hacer a tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues a veces los documentos que van y vienen, uno se libera y le puede caer a otra persona. Sí, eso pasa, ¿no? Y eso yo diría una de las cosas que les confieso que es
así quede grabado esto, pero no importa porque es parte de, es una de las cosas un poco más difíciles en la institución pública, ¿no? Que a veces nosotros tenemos que presentar un descargo de algo y para yo liberarme de responsabilidades, de esto, le puede caer a otra persona. Sí, es lamentable. Y por eso es que a veces dicen que en la institución pública no haces amigos, pero en el caso mío no me sucede así, ¿no? Yo tengo amistades y sabemos de que nosotros tenemos que liberar responsabilidades en algunos casos. Así, lamentablemente, le caiga a una que es mi amiga o amigo. Sí, nos pasa. Igual ocurre en la institución privada, solo que como en la institución privada ocurren menos tipos de comunicaciones escritas, entonces quedan menos evidencias que pueden ser al final utilizadas como prueba, ¿no? Pero sí, es una de las cosas que ocurren, sí, lamentablemente, es para llamar la atención, para comunicarse que sí, ya está aprobado tus vacaciones. A mí, por ejemplo, me comunicaron con Memo de que ya está aprobado porque yo solicito una fecha en acuerdo siempre verbal, por ejemplo, es lo que ocurrió en mi institución, ¿no? En mi institución ocurre de que no podemos salir muchos de vacaciones en un mes. Entonces tenemos que programarnos muy bien hasta desde el principio de año, mitad de año, lo mucho, porque si no van cruces, ¿no? Y como somos tan pocos trabajando en la institución, entonces si faltan 2 personas, entonces puede afectar un poco la funcionalidad de la institución, ¿no? Entonces tenemos que, por lo menos verbalmente, ponernos de acuerdo nosotros. A ver, ¿tú qué te has hecho? No, yo siempre salgo en mi cumple, dice una amiga, ¿no? Porque por mis hijos, que además viajo con ellos, ya, este es tu día. Entonces yo digo, uy, no, yo necesito recibir un curso en tal, pero tengo varias opciones. Entonces armamos y verbalmente nos ponemos de acuerdo primero. Pero esto tiene que estar evidenciado en un documento. Entonces, cuando ya estamos seguros de las fechas, consultamos con la más alta dirección en este caso, y decimos, mire, hemos estructurado de esta manera nuestras vacaciones. Ya, ok. Pero lo que ocurrió conmigo, por ejemplo, particularmente, yo había listado 15 y 15 días, ¿no? Y no porque lo que me convenga, sino ya pensando en la institución, ¿no? Y de pronto mis 15 días se iban atrasando y se iban atrasando porque la persona que había entrado en mi área no estaba todavía entendiendo bien todo el proceso, ¿no? Y por ahí necesitamos apoyarnos más, ¿no? Entonces se atrasó un poco una y al final se juntó porque ya no hubo más fecha y tuvieron que darme un mes, ¿no? Porque no puede haber un personal que no tome vacaciones, ¿no? La institución privada, por ejemplo, puede convenir en no darte si te recompensa económicamente, pero en la institución pública no te puede compensar económico porque los presupuestos se arman anualmente, ¿no? Y no se predispone nada, no se prevé nada para las vacaciones truncas, no existe esto, no se deben dar, incluso a nuestro jefe superior le caería una sanción, ¿no? Entonces sí me tuvieron que comunicar el cambio y ya fue aceptado, ¿no? Entonces esto también, se comunican cosas así sencillas, se convoca a reunión también a través de memorándum, ¿no? Solo que estos se convertirían en memorándum múltiples, por eso es que hay tipos de memorándum, ¿no? Ahora, los tipos de memorándum, los puedo clasificar según los destinatarios, sí, y serían simples, memorándum simple, memorándum múltiple, punto. Memorándum simple dirigido a una sola persona, memorándum múltiple dirigido a varias personas, eso es fácil de clasificar. Pero si clasifico de otra manera, según la función que realiza, ahí sí ya vendría a ser un poco más diferente, ¿no? Por ejemplo, memorándum de sugerencia, memorándum de confirmación, memorándum de solicitud, memorándum de sanción, memorándum de llamada de atención, ¿no? Y así, según lo que quiero comunicar, ya se ampliaría un poco los tipos de memorándum. Ahora, hay algo clave que les quiero decir, que ahí con la experiencia de ustedes, de repente por ahí han escuchado hablar de algo de esto. Se dice que los memorándum solo deben ser emitidos en forma vertical y de un superior a un inferior. Es decir, yo no podría darle a mi jefe un memorándum, ¿no? Pero él sí a mí. Bueno, eso va a depender de las políticas que tenga la institución. Si la institución dice, porque tienen que tener en sus documentos esta especificación, y si no la tiene, pues son libres de utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podría ser que se utilice de esa manera y que la institución ponga en su, no sé, en su documento normativo de gestión documental o algo de esto, esta especificación, ¿no? Que solo sea dirigido de un superior a un inferior. Pero también ocurre, y es aceptable, que una persona inferior le mande un memorándum a un inferior, a un superior.
¿Cuándo? Porque a veces es necesario, cuando yo informo, por ejemplo, a mi superior, le digo, informe de mi trabajo, lo que hacemos, informe de trabajo remoto, ¿no? Mi informe de trabajo remoto que realicé el mes de agosto, ahí está, con mis evidencias y todo, ya está. Ya, le informo, porque un inferior generalmente siempre informa a un superior. Lo que haces es informar. Le puedes solicitar, en el caso mío, por ejemplo, yo solicito mis vacaciones, ¿no? Solicito mis vacaciones. Y eso podría ser, en el caso de mi institución, sí se ha normado de que no se utilice memorándum de inferior a superior, ¿no? Entonces lo tengo que hacer a través de un informe, ¿no? Informo que solicito mis vacaciones para tal fecha y tal fecha, ¿no? Pero no, también podría haber sido un memorándum porque es algo sencillo, es algo que estoy solicitando, nada más. Ahora, ojo, uno solicita en base al derecho que tiene. No puedo, solicito que cambien de área a tal persona, pues no, yo no puedo dar esa orden porque no tengo la potestad para decidir esa parte, ¿no? Ahora, si yo quiero solicitar que me cambien de área porque no sé, o que necesito que mi oficina esté en el primer piso, porque tengo una pierna fracturada, una cosa así, bueno, porque son justificaciones que lo doy. Pero en el caso de mi institución, no se acepta memorándum superior, sino aquí voy a pedirlo a mi director general, tengo que hacerlo a través de un informe, ¿no? Pero ¿qué pasa en otras instituciones? Cuando tienes que sugerir algo o tienes que solicitar, sí puedes hacerlo con memorándum y no se toma como una falta de respeto. En el caso de nosotros, sí es una falta de respeto porque ya está normado. Si no estuviera normado, no lo sería, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado en esto, ¿no? O si no, simplemente preguntan, ¿puedo mandarle un memorándum a mi jefe o tiene que ser informe? Y basta con esto para que tranquila emitas tu documento que te corresponde hacer, ¿no? Y dependiendo para qué. Y si no estás seguro, ¿y en qué caso uso memorando? Porque acá en mi institución sí he visto que hacen memorando así, informe superior. ¿En qué caso? Si tienes muchas dudas, recién has empezado, no te van a decir nada, que tú mandes tu informe y no memorándum. Y ya con el pasar de las semanas, ¿no? Los meses, te vas a dar cuenta para qué asuntos si hay un memorándum y para qué asuntos informe. ¿Ya? Eso va a depender de la institución, cómo estructure la comunicación, con qué documentos autoriza la comunicación. Pero bueno, viéndolo de modo amplio en una institución donde permita este memorándum vertical pero en forma ascendente, entonces sí podría ser aceptado el memorándum de sugerencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando una oficina convoca reunión? Un jefe de coordinación del área de contabilidad, ¿no? Y convoca reunión a todos sus docentes de contabilidad. Les envía un memorándum multiple, todos, ¿no? Un solo tenor y todos igual. Pero necesito que me confirmen. Y necesito que le confirmen con documento. Pues ellos podrían, si están autorizados, emitir un memorándum de confirmación porque simplemente confirman existencia tal fecha. Punto. ¿No? Y eso también ayuda en las clasificaciones, ¿no? Porque ¿qué pasa si no nos vamos a llenar con un montón de informes cuando de repente los memorándum que son temas más sencillos podrían entrar a otra clasificación, ¿no? Memorándum de solicitud también, ¿no? Ascendente y descendente dependiendo de la institución, ¿ya? Entonces, esta es una somera clasificación y veamos ahorita la estructura del memorándum, que por cierto les había dicho que es uno de los documentos más utilizados, ¿ya? Así que vamos a prestarle mucho ojo a esto. Es muy parecido al informe. Ahora se van dado cuenta que la línea esta divisoria, hasta la parte de arriba es igual a un oficio y a un informe. Es lo mismo, ¿ya? Pero la parte de abajo ya la estructura es un poco más corta, la del memorándum, porque sí o sí solo me merita una página, ¿ya? Por ahí un poquito de ruidito, vamos a silenciar, aquí ya está. Ya habrán visto, pues, ¿no? El membrete, bueno, la institución pública acostumbramos a utilizar la denominación del año, en este caso ahí está escrito, del año 2024 fue el año del bicentenario, de la consolidación de la independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. A raíz de que también se hubieron posteriores más, ¿no? El nombre del documento, número y nombre, memorándum, número tanto, guión 2024, número tanto y todo lo demás. Toda la designación de la oficina que lo hace, ¿no es cierto? Luego, ¿a quién va dirigido? En este caso es el destinatario.
el asunto. Aquí nos falta algo, que de hecho nos dicen, uy, ¿para qué lo pongo? Pero es necesario. Yo considero que acá, bueno, no sé, fue ocurrido de hecho a la carrera, no lo creo prudente, dijeron, bueno, solo ocupa una página y de repente no la amerita, pero yo lo veo muy necesario. Debería ponerse también el remitente, ¿no? Es decir, el nombre de quien crea el documento, ¿no? Luego la referencia, que en este caso fueron varios documentos, la fecha, ¿no? Y el asunto, que es súper importante, ¿ya? Y luego, me dirijo a usted en atención al, y ven que hasta ni un saludo hay. Y sí, también es válido. En el caso de nuestra institución, sí nos hemos puesto de acuerdo todos en que debemos poner, todos, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y ahí empezamos. A la vez informarle tal cosa, o a la vez comunicarle, a la vez solicitarle tal cosa, ¿no? Pero sí, nosotros preferimos ponernos de acuerdo, bueno, está puesto en nuestro documento de gestión documental, donde debemos empezar con este ligero saludo, ¿no? En este caso no, bueno, porque estoy segura que no debe ser falta, porque un memorando también tiene que ser directo y conciso, ¿no? Entonces aquí está lo conciso. Ven que informan ahí la firma, el nombre y apellido, el cargo que ocupa y un sello. El sello deben tenerlo todos los que tienen cargo, ¿no? Todos los que tienen cargo dentro. Si yo soy coordinador del área de no sé cuánto, pues tengo que tener mi sello que diga que soy coordinador de esa área, ¿no? Si soy asistente administrativo, pues no es un cargo concreto, funcional, así que no les van a pedir sellos, ¿no? Pero sí, el jefe de ustedes, que es de repente jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando ustedes le ayudan a redactar un documento a su jefe de recursos humanos, pues tienen que ponerle su sello y luego recoger su firma, ¿no? Es lo que se acostumbra. Generalmente, el jefe firma cuando ya está el sello, ¿no? Pero hay unos jefes que pueden ser un poquito más celosos y dicen, yo coloco mi sello, ¿no? Y entonces ustedes le preparan, imprimen el documento, lo colocan en su folder donde deben firmar, ¿no? Y él mismo colocará su sello, dependiendo de su protocolo, ¿no? Pero sí hay que tener mucho orden en esto, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo, hay que conocer también este caso del protocolo que el jefe pueda tener, ¿no? Les aconsejo que cuando tenga muchos documentos que preparar y que estén a cargo de, en caso de su jefe, que tiene que firmar varios documentos, pues no se lo dejen encima de su escritorio, ¿no? Bueno, pues lo pueden dejar encima de su escritorio, pero con un foldercito que en la carátula pues diga documentos por firmar, jefe de recursos humanos, una cosa así, ¿no? Para el que él sepa, digo, uy, este es el folder donde me ponen documentos por firmar, a ver qué hay, ¿no? Lo firmo ahorita, lo firmo más tarde, ya tomará la decisión, ¿no? Pero no les dejen así como que tirado todas las cosas, sino que tienen que estar un poquito clasificados. Pero también tenemos pues los archivadores de escritorio que nos permiten que tenga unas bandejas clasificadoras, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a tener ordenado, en este caso, el escritorio de su jefe, ¿no? Como el que van a tener o en el que tienen actualmente, ¿no? Luego están los documentos administrativos considerados planes, ¿no? Que por cierto, los planes de trabajo, el plan estratégico institucional son algunos de ellos, el plan operativo anual, el plan de desarrollo, que es el que tiene a veces dentro de su contenido todo el calendario de capacitaciones que va a haber dentro de una institución, el de desarrollo que explica un poco cuáles son el crecimiento que puedan tener como parte de su línea de carrera dentro de la institución también, ¿no? El plan de contingencia, y dentro de ellos pues está el de defensa civil y otros, ¿no? El plan financiero que nos dice cuál va a ser el futuro económico de la empresa, ¿no? Una proyección de ganancias que pueda tener en un tiempo preestablecido, como 5 años, que es lo que se acostumbra, ¿no? Y cada uno de estos planes pues tienen una estructura básica, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser cortos o pueden ser muy extensos, ¿no? Cuando ya son muy extensos, pues vamos a requerir que tenga además una portada, ¿no? Y si tiene una portada y se convierte casi en un libro, pues necesitamos un índice, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a poder leer un poco el contenido, la manera de índice de lo que pueda contener un plan, ¿no? Y los documentos comerciales, que les dejo aquí el material, que de hecho ustedes van a poder verlo porque GCAP les va a compartir, son todos los documentos comerciales que están considerados también, que yo me los considero como parte administrativa porque son el final de una labor administrativa, ¿no? Las boletas de venta, los tickets que hoy son considerados también formales y se utilizan sobre todo para la venta de productos de consumo directamente al usuario, ¿no? Sobre todo los que requieren
un movimiento más rápido, ¿no? Como son los supermercados, las panaderías, ¿no? Las bodegas, las tiendas de abasto directas. Entonces, eso por la agilidad de sus procesos, entregan ticket en lugar de una boleta de venta, ¿no? Que también es considerado válido, ¿no? Las notas de crédito, las notas de débito, ¿no? ¿Qué pasa con las guías de remisión? Que hoy tenemos que considerar que las guías de remisión también son consideradas, ¿no? Las órdenes de compra, ¿no? Que son consideradas casi contratos. Si yo ordeno que voy a comprar esta cantidad de material para esta construcción, que no sé cuánto, y de tal fecha, un día antes me entero, no, ya no lo quiero, pues quizá tenga que pagar hasta una penalidad. Así que hay que tener cuidado con las órdenes de compra que son consideradas hoy por hoy como contratos, ¿ya? Aquí les dejo un cuadro, resumen de las características básicas que tienen cada uno de estos documentos, para que tengan ahí una diferenciación entre una y otra, ¿ya? El documento electrónico ya les había explicado que es electrónico solo si tiene considerado una firma digital, ¿no? Que como les había contado un poquito, en el Perú estamos muy en camino a esto, ¿no? Ya este año hasta diciembre, incluso hay una posibilidad de que los que tenemos el DNI azul todavía podemos tener el otro DNI con el mismo precio, ¿no? Pero ya a partir del otro año ya todos van a tener que generarse su DNI electrónico, ¿no? Y no se va a considerar incluso válido, inclusive vencido, el DNI azul. Bueno, los documentos electrónicos se realizan mediante diferentes formatos, ¿verdad? Ya conocemos por ahí los que tenemos a través de Office, los que tenemos como audio, como video, como planos también, como en gráfico incluso varias versiones, ¿no? TIFF, JPG, PNG, que son los más usados, ¿no? La correspondencia electrónica, la que les había dicho que es un apoyo para los que no tenemos la gestión documentaria aprobada, formalizada como un correo electrónico, ¿no? Pero sí nos sirve de apoyo si no tenemos formalizado, ¿no? Y bueno, hay que organizar también muchas veces estos archivos muy parecido a lo que ordenamos también de manera física, ¿no? Estamos, bueno, ante un reto, que es la transformación digital, y pues frente a eso tenemos que ir capacitándonos y conocer todas las, en este caso, las características que tiene que tener un proceso digital, en este caso, en gestión de documentos, ¿no? En muchos casos, utilizando algunos sistemas de gestión documental, ¿no? Bueno, hemos llegado hasta la parte final de esta sesión 3, chicos, y nos vamos a ver en la sesión 4, titulada Participación de reuniones y eventos, ¿sí? Así que por ahí nos vemos entonces la siguiente clase. Estamos sábado, hoy nos vemos el día martes, ¿sí? Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.